La pelea que dio el equipo no estuvo mal, pero tampoco fue nada especial. Tal vez fue injusto que Crow pensara eso. Eran de los mejores de su año y dieron una pelea práctica y hábil, sin ninguno de los ataques giratorios y movimientos extravagantes que él y los otros profesores de Signal criticaban cuando sus estudiantes usaban en la sala de profesores. Conocían el manejo de las armas y lucharon hasta que su aura se redujo, adaptándose a sus oponentes y haciendo que cada derrota fuera difícil de ganar. Fue una buena pelea de un buen equipo. De adolescentes. Sinceramente, Crow pensó que sería una mala señal si un cazador de su edad se impresionaba con alguien de la suya. O, podía estar impresionado por su potencial y su trabajo en equipo e impresionado en el sentido de que algunos niños lo habían sorprendido al aprender algo rápidamente, pero había una gran diferencia entre un estudiante de Beacon y un cazador profesional. Por eso nunca había aceptado esos torneos y la escena de la lucha competitiva. Era el tipo de tonterías que impresionaban a los civiles. Los cazadores que se merecían ese nombre encontraban todo el asunto terriblemente vergonzoso y solo participaban si necesitaban dinero. Incluso entonces, un cazador o una cazadora que tuviera que rebajarse a sí mismo para ganar una competición y ganar un premio en metálico era generalmente menospreciado por sus compañeros. A menos que tuvieras una buena razón, como un compañero de equipo lesionado que te castigara a un nuevo hijo al que cuidar, ibas a tener que enfrentarte a muchas burlas de tus amigos. Nicolás y su equipo eran buenos, pero no eran nada especiales. Aún no. Eso fue increíble. Exclamó Summer entusiasmada. Son tan fuertes. Raven vibró en el lugar. Ah. Pero, por supuesto, estaba rodeado de niños de verdad. Crow estaba acostumbrado a sentirse solo cuando actuaban como los niños que eran, pero eso no impidió que le temblaran los ojos. No eran tan buenos. Alguien está celoso, dijo Raven. ¿Qué? No, no lo soy. ¿Es porque ellos se presumieron delante de Summer y tú no puedes? Si no tienes nada inteligente que decir, entonces no deberías decir nada en absoluto. Crow ignoró la expresión de pánico de Summer. Raven no la ayudaba a calmarse cuando estaba a su lado. Solo digo que todavía no son verdaderos cazadores. Esa fue una pelea entre estudiantes. Estudiantes de Beacon, recalcó Raven como si eso importara, y sí importaba, pero no para alguien como él. Apuesto a que podrían patearte el trasero. Apuesto a que te gustaría que te diera una paliza, ¿no? Vete a la mierda. La cara de Raven ardía de un rojo intenso. De la misma manera que era injusto que se burlara del equipo por su habilidad, probablemente era injusto que discutiera verbalmente con alguien casi 30 años más joven que él, pero el hecho de que fuera su hermana lo hacía más fácil. Además, en las raras ocasiones en que ella le ganaba, básicamente ganaba 1000 puntos contra uno de él, por lo que se igualaba la diferencia. No hay nada de malo en estar enamorado, Ray. Solo asegúrate de usar protección, en serio. Que te jodan. Espero que mueras en el bosque. Nicolás y sus compañeros regresaron para enfrentarse a la clase. Entonces, dijo, ¿alguna pregunta para nosotros? Las manos se levantaron. Crow acaba de hablar sobre ellos. A mi hermana le gustaría saber si estás. Sus rodillas cayeron al suelo mientras se quedaba sin aire. Si tienes experiencia con más de un arma, dijo Raven, sonriendo alegremente a pesar de tener el rostro enrojecido y frotándose los nudillos. ¿Es mejor aprender a usar bien un arma o intentar aprender muchas? Buena pregunta. Incluso ese pequeño elogio hizo que Raven se moviera y Crow se riera. Si bien es bueno tener algo de variedad, debes tener cuidado de no inclinarte demasiado hacia ella. A muchos cazadores les toma tiempo dominar una opción a distancia y una de cuerpo a cuerpo, y no está mal saber el combate cuerpo a cuerpo en caso de que pierdas tu arma. Sin embargo, hay un costo de oportunidad. Concéntrate en aprender demasiado y serás más débil en todas las armas. Terminó con una lección que Crow también había impartido, demasiadas veces. Incluida a Ruby. Si bien el cambio mecánico te permite tener múltiples formas de armas, eso no significa que debas atiborrar tu arma con tantas como sea humanamente posible. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, gracias. Otra persona levantó la mano. ¿Estás soltero? No, dijo Nicholas con una expresión notablemente seria. No lo soy. Lo es, bromeó un compañero de equipo. Está tan enamorado de una camarera que se considera comprometido. Le hemos dicho varias veces que estar enamorado no significa que esté comprometido. Fue el turno del niño mayor de cerrar los ojos y sonrojarse hasta quedar totalmente rojo.
Se hicieron algunas preguntas más, pero se volvió al tema una vez que el maestro que los acompañaba lo arrastró de nuevo hacia ese lado. Crow se mantuvo reservado la mayor parte del tiempo. Había estado en Beacon y lo conocía al dedillo, pero los demás estaban emocionados y no podían esperar a descubrirlo por sí mismos. En su cabeza, se burlaba de ellos por ello, pero no podía culparlos. En todo caso, era un mecanismo de defensa. Muchos de estos chicos no tendrían lo necesario para entrar en Beacon, y se sentía horrible ser la única persona aquí que lo reconocía. Bueno, no la única persona. El equipo y los profesores conocían las probabilidades. Signal produciría alrededor de 100 graduados cada año, al igual que las otras preacademias en Remnant. Eso era aproximadamente 400 estudiantes. Cada una de las academias admitía solo 40. 10 equipos. Algunos graduados tendrían familiares con quienes harían de aprendices, y otros optarían por trabajar en otro lugar, pero incluso si esos pocos se fueran, eso no explicaría a todos. De 400, solo 160 pasarían a una academia, dejando a más de 200 a la deriva. No estaban condenados a desperdiciar su infancia. Había otras formas de convertirse en cazador además de ir a una academia. Al igual que había otras formas de convertirse en contable además de ir a la universidad. Podían ascender trabajando con un cazador con más experiencia o unirse a una oficina, un grupo de cazadores que trabajaban juntos. Se unirían como pasantes y, con el tiempo, podrían ascender hasta tomar sus exámenes de licencia independientemente de una academia. Lo que Beacon y las demás academias hicieron realmente fue ofrecer la mejor preparación para esos exámenes. El examen final en Beacon era literalmente el examen para obtener la licencia de cazador al que cualquiera podía presentarse si pagaba una pequeña tarifa. Era una prueba estandarizada en todas las ciudades y ni siquiera era necesario haber ido a una academia para realizarla. Pero el punto era que la tasa de aprobación de un graduado de la academia era superior al 90%, mientras que la tasa de aprobación de alguien de fuera de la academia rondaba el 50%. Lo que Beacon hizo fue entrenar a las personas para que tuvieran éxito en dicha prueba y tuvieran muchas más posibilidades de sobrevivir en el cruel mundo de Remnant. En ese sentido, fue invaluable. Simplemente no para alguien como él. Es un poco egoísta tomar un lugar ahora que lo pienso, pero no voy a dejar que Raven caiga en malos hábitos sin mí, y no voy a dejar que Summer muera y deje a Taeyeon, Jan y Ruby solos nuevamente. Era un hombre egoísta y quería que el equipo STRQ volviera. El concepto de justicia podría quedar en la zanja, por lo que a él respecta. Finalmente, la sesión de preguntas y respuestas terminó y los llevaron a recorrer Beacon para aprovechar el tiempo que le tomaría a la otra mitad de la clase regresar del Bosque Esmeralda. Una vez más, Crow ya conocía todos los lugares, aunque fue interesante notar pequeños cambios. Un ala que estaría terminada cuando él llegara pero que aún no lo estaba, o cómo sus sobrinas habían podido comer en una cafetería más grande debido a una inversión del SDC que sucedería en algún momento de la próxima década o dos. Era más pequeña por ahora, albergando solo a la mitad de la población de la escuela al mismo tiempo. También había diferencias sutiles en la decoración y el color. Pasarían unos 30 años hasta que se formara el equipo Ruby, y Beacon no iba a permanecer estático todo el tiempo. Sin embargo, lo que realmente contaba era lo mucho más grande que era que Signal, y parecía incluso más porque tenía menos estudiantes. El grupo de turistas estaba absolutamente asombrado, y aunque Crow no compartiera eso, sintió su propia nostalgia feliz. Allí se formó el equipo STRQ. Allí se guardan sus mejores recuerdos. Había venido a esta excursión esperando que no significara nada para él, pero era como hacer un viaje al pasado. Mejor aún, era una provocación por el hecho de que volvería a experimentar el pasado. Crow finalmente se encontró sonriendo tanto, si no más, que los otros estudiantes. No se había dado cuenta de cuánto extrañaba este lugar y de lo feliz que estaba de estar de regreso. Y ahora tendré que esperar otros 3 años para volver aquí. 3 años hasta Beacon. 3 años hasta el alcohol. 3 años hasta las mujeres legalmente accesibles. Maldita sea todo. Míralo, dijo Raven, dándole un codazo a Summer en el costado. Actúa como si fuera alguien que está por encima de nosotros, pero sonríe tan estúpidamente como cualquier otra persona. Crow se estremeció, pero ni siquiera eso pudo empañar su estado de ánimo. Mírate, respondió. Actúas como si no pudiera escucharte. Se supone que deberías poder escucharme. Te estoy criticando por ser hipocrático. Es hipócrita.
El juramento hipocrático es el que hacen los médicos para defender la ética y los estándares en toda la profesión. Uk. Eres un completo nerd. Disculpe que entienda el idioma que hablamos. El grupo de Raven se rió entre dientes y volvió a sus propias conversaciones. Summer estaba sentada al otro lado de Raven y, a menudo, mantenía a su hermana entre las dos. Le dolía un poco, pero suponía que ella todavía no estaba segura de qué pensar sobre su intervención en su acoso, y no era como si pudiera encontrar una buena explicación. Su mejor idea había sido intentar hacer que pareciera que era un hábito suyo e intervenir en más acoso, mostrarle a Summer que no la estaba acechando, sino que simplemente era un buen tipo de verdad. Desafortunadamente, no hubo muchos casos de este tipo en Signal para tomar medidas al respecto. El racismo de los faunos ni siquiera era un problema tan grave como lo sería en el futuro. Eran relativamente recientes al final de la rebelión y Remnant estaba en su mayor parte en paz. La mayoría consideraba que los Wittefam eran buena gente que luchaba por la igualdad, y no sería hasta que se volvieran violentos y comenzaran con su terrorismo que el sentimiento hacia los faunos comenzaría a empeorar, especialmente entre la población más joven. El colmillo blanco. Crow frunció el ceño y hurgó en su comida. Se había estado preguntando si debería intentar hacer algo al respecto, solo para toparse con el muro de ladrillos de qué podría hacer en primer lugar. Se sentía mal volver en el tiempo con conocimiento futuro y no usarlo para tratar de mejorar el mundo, y sin embargo, al mismo tiempo no era como si hubiera regresado en su mejor momento o con alguna capacidad para cambiar las cosas. Era un niño. ¿Qué se suponía que debía hacer? El colmillo blanco se había vuelto contra sus propios ex líderes para convertirse en un grupo terrorista, por lo que no iban a escuchar a un niño. Podría decírselo a Ozpin, pero ¿podría detenerlo? Y decírselo significaría tener que contarle todo, y luego podría despedirme del equipo STRQ. Incluso si aceptara mantenerme en Beacon y ponernos juntos en un equipo, cambiaría las cosas en función de lo que yo diga. Al principio sería algo pequeño. Confiaría menos en Raven porque podría traicionarlo, presionaría más a Same porque sería más valiosa. Usaría a Crow antes para misiones. Lo enviaría a trabajos como si fuera el futuro, hasta que Crow estuviera tan sobrecargado de trabajo que no tuviera tiempo para sus compañeros de equipo, al igual que apenas había tenido tiempo para sus sobrinas o su hermano de sangre. No sería malicioso. Ozpin solo estaba haciendo lo mejor que podía para proteger el mundo. Pero arruinaría los planes de Crow. De todas formas, puedo mejorar el mundo de otras maneras. Diablos, tal vez en el momento en que Raven tenga a Jan, debería empezar a buscar orfanatos en Mistral. Ver si puedo adoptar a cierta chica antes de que se convierta en la mejor agente de Salem. La idea de convertirse en padre era más que un poco abrumadora, pero estaría condenado si dejaba que Jan perdiera un brazo por culpa de la furia de esa chica, y no podía ir y asesinar a un niño por lo que podría llegar a ser en el futuro. Era un maestro. Acción afirmativa. Concéntrese en la acción afirmativa. Está perdido en su propio mundo otra vez. Idiota. Todavía puedo oírte, Ray. Entonces come tu maldita comida. No te llevaré si te desplomas de hambre en el bosque. Lo harías. Yo cargué tu estúpido trasero durante todo el invierno. Vete a la mierda. Ahí está mi hermana, le guiñó un ojo y esquivó el guisante que le apuntaba a la cabeza. Tal vez deberías comerte tus propias verduras antes de decirme que me concentre en las mías, sonrió con sorna. Eres hipocrático. Cuervo gruñó y le lanzó un tenedor. Su maestra lo captó. La mujer era una ex cazadora, después de todo. Los cuchillos de proyectiles estaban dentro de sus capacidades. No, susurró. Estás en Beacon. Compórtate. Eso vale doble para ti, Branwen. ¿Cuál? Los dos. Siempre son los dos. Lo siento, señorita. Ah, señorita Rose, la maestra sacudió la cabeza y murmuró entre dientes mientras se alejaba. Y usted también era una de las buenas. Es una pena. Summer parecía horrorizada. Sigo siendo una de las buenas, susurró. No. Raven le pasó un brazo por los hombros. Ahora eres una de los míos. Eres una perra ruda. Pero no quiero ser una perra ruda, nadie elige la vida de perra ruda. La vida de perra ruda te elige a ti. Pero tú me elegiste, fue el destino. El destino nos obligó a estar juntos. Te golpeé a través de una ventana, sí, dijo Raven con una sonrisa nostálgica. Sí, claro que lo hiciste. Chocó los puños con una Summer que todavía estaba conmocionada y horrorizada.
Eso fue totalmente genial. El verano gimió. Muy bien, todos. Ozpin aplaudió para llamar la atención. Todavía se sentía extraño verlo sosteniendo su bastón bajo el codo en lugar de apoyarse en él. Cambiemos de grupo ahora. Los que se quedaron a ver la pelea conmigo. Vamos a explorar el bosque Esmeralda. Raven, Summer y los otros niños prácticamente se pisotearon unos a otros en su prisa por alcanzarlo. Crow lo siguió a paso tranquilo. En realidad eran solo un par de hermanos Grimm. A Ozpin no le gustó esto. A él le gustaba mostrar las maravillas de la academia que había construido desde cero a la siguiente generación, y se enorgullecía de su asombro, y sentía alegría de saber que estos niños querían convertirse en cazadores y luchar la buena batalla. Lo único que odiaba era la parte de la excursión. Uno de los mayores problemas de una vida inmortal es que la probabilidad se convirtió en certeza estadística. La mayoría de las personas pasaban por la vida con una pequeña probabilidad de ser alcanzadas por un rayo, pero cuando vivías 1000 vidas, esa probabilidad se multiplicaba por 1000. De hecho, a él le había alcanzado un rayo. Aunque podría decirse que fue su culpa por luchar con una lanza en una tormenta eléctrica. Lecciones aprendidas. Aún así, mientras que la mayoría de los profesores hacían 20 o 30 de estas visitas a lo largo de su carrera, Ozpin había hecho casi 300. Había visto las mejores y las peores clases, y había visto los mejores y los peores ejemplos del bosque Esmeralda. A veces era tan tranquilo y plácido que los niños nunca veían a un Grimm, y a veces era tan salvaje que tenía que abrirse camino a través de ellos solo para mantener vivos a los niños. Es por eso que hicieron que los estudiantes talaran el bosque con anticipación para tratar de ayudar. Pero, en última instancia, los Grimm serían Grimm y nunca se sabía lo que uno iba a encontrar. Todo lo que sabía era que escoltar a niños revoltosos a través de un bosque infestado de Grimm tenía que ser la definición de la peor pesadilla de un maestro. La mayoría de los maestros tenían que lidiar con la pérdida de niños en un museo. Su trabajo era un poco más estresante. Y sí, había perdido hijos. Como si hubieran muerto. La probabilidad era así. Si se eliminaban suficientes clases, algo tenía que salir mal tarde o temprano. Por suerte, eso no había sucedido en más de 100 años, aunque había habido casos en los que niños idiotas se habían desviado o habían pensado que podían enfrentarse a un Grimm y habían abandonado el grupo. Los niños de este año se veían mejor que eso. Su maestro acompañante de Signal se mantuvo al final del grupo para asegurarse de que nadie se alejara, y él caminó al frente, hablando sobre el bosque y cómo los estudiantes entrenarían en él. La mayoría de los niños le prestaban atención, mientras que él tenía que dividir su atención entre ellos y el bosque en sí. No sería bueno retroceder hacia un Grimm mientras se está declamando, y esa sería una forma vergonzosa de terminar en un nuevo anfitrión. Ociosamente, envió un pensamiento inquisitivo a su propia mente en busca de su mente actual. Pero solo había silencio. El hombre que originalmente se había llamado Ozpin había sido absorbido hacía varios años y todavía lo extrañaba mucho. Se habían fusionado, técnicamente, pero él había conservado sus recuerdos, de modo que fusionarse siempre se sentía más como devorar. Odiaba eso más que esas excursiones escolares. Sin embargo, a Ozpin siempre le habían encantado. El hombre odiaba el papeleo. Ozpin, o Ozma, suspiró. Y el bosque ofrece una oportunidad excelente, aunque peligrosa, para perfeccionar tus habilidades. Ningún estudio será tan valioso como la experiencia de combate en vivo, pero eso conlleva un peligro propio. No hay nada de malo en un poco de juego o competencia amistosa en la clase de combate, yo mismo lo aliento, pero aquí, eres un cazador en un mundo de Grimm y debes tomar eso en serio. Los equipos pueden perder miembros, y lo han hecho, y perder a un amigo con el que te has encariñado es el peor dolor que un cazador puede experimentar. Era una advertencia que cualquier cazador adulto entendería, pero los niños, obviamente, no. Era como decirles a los niños que se agarraran a las barandillas de un autobús. Todos estaban tan seguros de que su equilibrio vencería a la gravedad, y era genial estar de pie con las manos en los bolsillos, como si pudieras escupir en la cara del impulso. Pero siempre hubo algunos que experimentaron pérdidas. Ozpin podía ver que todos ellos asentían. Entre ellos estaban los gemelos Branwen. No era algo inesperado dada la pérdida de su familia y el tiempo que habían pasado en la naturaleza. Tal vez estaban mejor preparados que cualquier otra persona aquí, especialmente Crow según los informes que había estado recibiendo. Al convertirse en su tutor, pudo recibir actualizaciones constantes sobre su progreso.
Raven era una chica salvaje e imprudente que siempre se metía en problemas, pero que mostraba mucho potencial si podía controlar su temperamento. Aunque sus profesores a menudo se desesperaban, a Ozpin le gustaba lo que leía. Era emotiva, apasionada y no se había encerrado en sí misma después de lo que le había pasado. Sí, el hecho de que hubiera formado una pandilla era un poco tonto, pero era una niña y probablemente era solo una fantasía, y él preferiría que una niña herida intentara hacer amigos en lugar de encerrarse en una prisión solitaria de su propia creación. Él tenía la esperanza de que ella crecería y se convertiría en una buena cazadora. Le reconfortó el corazón saber que ella también se había hecho amiga de Sam Rose. Arthur Rose no iba a vivir mucho tiempo en este mundo, el anciano estaba perdiendo rápidamente su batalla contra la vejez y pronto dejaría sola a su nieta. Los ojos plateados seguían vivos en Summer, y él había estado siguiendo su progreso en Signal. Saber que había sufrido mucho acoso escolar dejó una marca en su alma, pero los profesores estaban al tanto y se ocupaban activamente de ello, por lo que no había intervenido. Con el potencial de Raven y los ojos de Summer, formarían un dúo formidable si terminaran en el mismo equipo. Tendría que ver si podía lograrlo. El tercer miembro también fue una elección obvia. Crow Branwen parecía desinteresado en el bosque. Era una reacción curiosamente fuera de lugar. Sí, el chico sin duda había visto a Grimm antes, y había ayudado a su hermana a sobrevivir en un terreno peor que este, pero incluso entonces, Ozpin habría esperado un elemento de pánico o tensión. Algún pequeño signo de alerta que insinuara las experiencias traumáticas que habían tenido antes. Para alguien que conocía los peligros, parecer aburrido y tranquilo sugería una preocupante falta de autoconservación o una sorprendente cantidad de confianza. Ozpin sospechó que era esto último. El chico era excepcionalmente hábil. Sospechosamente, o eso habían dicho algunos profesores en sus informes. Había pocos detalles sobre la familia de la que provenían él y Raven, y los niños no habían sido muy comunicativos. Algunos sospechaban que podrían haber sido cazadores herméticos, o incluso criminales que vivían en el desierto. Cazadores que habían violado la ley y se habían adentrado en los bosques de Mistral. Si fuera así, eso no se reflejaría mal en los niños, pero podría explicar las cosas. Raven Branwen era agresiva de una manera que la mayoría de los niños no lo eran, y no solo en el sentido de que era directa. La niña estaba completamente dispuesta a aceptar el dolor para terminar una pelea rápidamente. Mucha gente joven priorizaba demasiado la defensa, teniendo una aversión natural al dolor. Del mismo modo, Crow era conocido por ser muy reactivo en su lucha, a menudo permitiendo que sus enemigos hicieran el primer movimiento y luego contrarrestándolos. De nuevo, era una estrategia válida, pero poco habitual para un niño. Tenías que estar dispuesto a arriesgarte a que te golpearan para dejar que el enemigo atacara primero. La mayoría de los estudiantes más jóvenes querían ser los agresores. El viejo adagio del que pega primero, pega último se había inculcado en muchos de ellos. Tenías que ser notablemente mejor que tu oponente para salirte con la tuya dándole la iniciativa, y según todos los indicios, Crow era mejor que cualquier otro. Incluidos los niños que habían sido entrenados por padres cazadores. La teoría de que fueron criados por cazadores rebeldes parecía la más probable, pero en última instancia no cambiaría nada. Mientras siguieran las reglas y no hubieran llegado a Signal con ideas extrañas, no habría ningún problema. Las idiosincrasias de Raven eran algo que ella superaría con el tiempo, mientras que tal vez las de Crow serían algo con lo que él se acostumbraría. Niños extraños, sin duda, pero rebosantes de potencial. No es que se atreviera a dejar que un Grimm se acercara a ellos para probarlo. Sus oídos captaron el resoplido de un Beowulf y levantó una mano para pedir calma. Se emocionó al oír el silencio, que no era exactamente lo que buscaba, pero tendría que ser suficiente. El otro maestro sacó su arma. Ozpin estaba contento por eso. Parece que tenemos un Grimm vivo en la zona, dijo, haciendo estallar su propia aura para atraerlo. Una vez que pudo saber de qué dirección venía, rápidamente se colocó entre él y los niños. ¿Cuántos de ustedes han visto a Grimm en el mundo real? Aproximadamente la mitad levantó las manos. Algunos podrían haberlos visto desde las paredes o desde la ventana de un avión, o incluso en cautiverio antes de que los mataran. Nadie había logrado capturar e investigar a los Grimm, pero se los podía enjaular durante 1 o 2 horas. Antes de que se suicidaran golpeándose contra los barrotes. A veces, la gente capturaba a un Grimm y rápidamente dejaba que la gente pagara para verlo, como si fuera una atracción retorcida.
Pero la mayoría de ellos, imaginaba y esperaba, habrían visto a Grimm porque sus padres cazadores los habían llevado a ver cómo mataban a uno. Por desgracia, unos pocos habrían visto a Grimm porque habían sido víctimas y porque habían visto a otros morir a manos de ellos. Remnant era un lugar cruel. Por suerte, el Beowulf era pequeño. Con su tamaño hasta el pecho de Ozpin, se lo podría considerar juvenil. Sus estudiantes habían hecho un buen trabajo cazando a cualquier animal más grande, y tendría que pedirle al director que les agradeciera a todos por su arduo trabajo. No era fácil sacrificar un área del tamaño del bosque Esmeralda de manera tan efectiva, pero lo habían logrado. Como puedes ver, este Grimm es de la variedad Beowulf, dijo, defendiéndolo con bastante facilidad con su bastón. Lo hizo tropezar y lo alejó de los niños. Los Grimm eran lo suficientemente tontos como para concentrarse en él incluso cuando había presas más fáciles cerca, pero no estaba dispuesto a correr ningún riesgo. Preferiría que la futura generación llegara a Beacon con vida y sin cicatrices mentales. Los Beowulfs suelen ser vistos como simples enemigos para los cazadores, pero no por ello dejan de ser excepcionalmente peligrosos. Pueden deambular en grandes grupos, son rápidos y feroces, y pocos civiles pueden esperar superarlos. No debes subestimarlos. Se hizo a un lado y lo hizo tropezar de nuevo. Como puedes ver, un Beowulf solitario prefiere los ataques directos en línea recta. Se lanzarán e intentarán desgarrar con sus garras y colmillos. Si te agarran, te empujarán hacia abajo e intentarán despedazarte. El movimiento lateral es tu mejor opción, aunque tendrás que estar atento a múltiples enemigos y una manada te amenaza. Los estudiantes de Signal se quedaron atónitos ante su trato condescendiente hacia Beowulf. Sin embargo, en realidad no era más que un Grimm pequeño e indefenso. Esto no era algo que ni siquiera el más débil de sus estudiantes no pudiera hacer. Ahora vino la parte difícil. La parte que odiaba. ¿Alguien aquí cree que tiene lo necesario para desafiar a este espécimen? Muchas manos se levantaron. Ozpin ignoró esos comentarios y miró a la maestra. Ella conocía mejor a sus alumnos y él confiaba en que elegiría a uno que fuera más que capaz de vencer a ese Grimm. Ozpin, por supuesto, intervendría si las cosas salían mal, pero preferiría que el Grimm fuera dominado. La maestra asintió con la cabeza. Crow Branwen. Los estudiantes gimieron. Ni siquiera tenía la mano levantada, lo hice. Aulló Raven. Tal vez lo confundió con el mío. Elegí Crow, dijo la maestra. Pero él no. Crow Branwen, dijo Ozpin, interrumpiéndolo y ganándose una mirada irritada del niño. Se sentía mal, de verdad, pero se trataba simplemente de un caso de no querer que un niño desprevenido saliera lastimado. El maestro casi siempre elegía al mejor estudiante porque era el que corría menos riesgo. Acércate, jovencito. ¿Quieres tomar prestada mi arma? La mayoría de los niños estaban atrapados entre la emoción, los nervios y el miedo. El chico parecía irritado, como si esto fuera una pérdida de tiempo. Claro. Extendió la mano con la palma hacia arriba. Puede ser. Terminemos con esta mierda de una vez. Esto despertó el interés de Ozpin.